Muchos dicen que nadie quiere mirar el pasado científico, pero todos disfrutan los resultados. Es fácil admirar los avances, las máquinas, las teorías que cambiaron al mundo, pero rara vez nos detenemos a preguntar qué costo tuvo cada paso. En este iceberg, descenderemos hacia ese territorio incómodo, un pasado donde la ambición superó la ética, donde las fronteras morales se rompieron sin pestañear, y donde algunos experimentos revelan más oscuridad humana que conocimiento real. Sin más que decir, comencemos. Comenzamos con el nivel 1. En plena década de los 70, cuando Estados Unidos atravesaba una crisis silenciosa en sus hospitales psiquiátricos, el psicólogo David Rosenhan lanzó una pregunta que ningún profesional quería hacer. ¿Qué tan fiable era, en realidad, un diagnóstico de enfermedad mental? Para averiguarlo, reunió a 8 pseudopacientes, es decir, personas que simularon tener una enfermedad mental para ser admitidas en una institución psiquiátrica y estudiar el entorno desde dentro. Y sí, eran civiles comunes, pero entre ellos había un psiquiatra, estudiantes de posgrado, un abogado e incluso el mismísimo Rosenhan. Todos tenían una instrucción simple: presentarse en distintos hospitales psiquiátricos de Estados Unidos diciendo solo una frase falsa, algo así como que oían voces en sus cabezas que les decían vacío, hueco, golpe. Lo interesante, por supuesto, es que ninguno tenía antecedentes psiquiátricos, ninguno estaba enfermo, y aún así, uno por uno, fueron admitidos. Una vez dentro, los pseudopacientes dejaron de fingir inmediatamente, actuando con total normalidad. De hecho, tomaron notas sobre su experiencia y buscaron interactuar con el personal, pero lo que encontraron fue una vergüenza para el sistema. Todos, sí, todos, fueron diagnosticados con esquizofrenia o trastorno bipolar y se les obligó a permanecer internados. Una vez que la etiqueta de enfermo se les puso, todo lo que hacían se interpretaba como un síntoma. Por ejemplo, si uno de ellos escribía notas, era escritura compulsiva, o si caminaban por el pasillo era conducta nerviosa y vagabundeo. La deshumanización fue tan profunda, que la única gente que sospechó de ellos fueron los pacientes reales, pero los psiquiatras nunca lo notaron. Los pseudopacientes permanecieron internados entre 7 y 52 días, dependiendo del hospital, y la única forma de salir era aceptar oficialmente su diagnóstico y prometer seguir un tratamiento que no necesitaban. En los informes clínicos, quedó registrado que todos los participantes tenían esquizofrenia o trastorno bipolar en remisión, una etiqueta que los perseguiría simbólicamente durante años. Cuando Rosenhan publicó los resultados en Science, el escándalo fue inmediato. Fue tanto, que incluso un hospital, indignadísimo, desafió al investigador a enviar más pseudopacientes, asegurando que esta vez los detectarían. Rosenhan aceptó, y durante los siguientes 3 meses, el hospital reportó 41 sospechosos. Pero acá viene el chiste, porque Rosenhan confesó después que no había enviado a nadie. Básicamente, si los psiquiatras podían diagnosticar a sanos como enfermos, y luego ver una enfermedad donde no existía, ¿qué tan sólido era el sistema? El experimento obligó a replantear diagnósticos, revisar prácticas clínicas y finalmente contribuyó a la creación del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales edición 3, una edición que cambió la psiquiatría para siempre. A día de hoy, el estudio de Rosenhan sigue siendo una advertencia de que, incluso en los lugares donde se supone que reina la razón, la percepción puede fallar y un diagnóstico puede transformarse en una condena invisible. En la Universidad Johns Hopkins alrededor del año 1920, el psicólogo John Watson, considerado el padre del conductismo, quería demostrar que el miedo podía fabricarse desde cero. Y para hacerlo, escogió al sujeto más vulnerable posible, un bebé de apenas 9 meses conocido en los registros como Albert. Watson, junto con su asistente Rosalie Renner, comenzó el experimento exponiendo al pequeño a animales y objetos suaves, como una rata blanca, un perro, un conejo e incluso un mono. Albert no mostraba miedo, de hecho, sonreía y trataba de tocarlos, pero eso era, precisamente, lo que Watson quería romper. Para condicionarlo, cada vez que Albert tocaba la rata blanca, Watson golpeaba una barra de metal con un martillo, justo detrás de él. El estruendo y sonido que provocaba esto era tan fuerte, que el pequeño Albert se estremecía y rompía en llanto. Repitieron esta secuencia varias veces, hasta que lograron su estupidez, porque el bebé empezó a llorar solo con ver la rata incluso sin el ruido.
El miedo ya se había instalado, pero lo más inquietante es que Albert comenzó a tenerle miedo también a cualquier cosa que se pareciera a esa rata, específicamente por su color blanco o su textura peluda, como conejos, perros, abrigos de piel, algodón e incluso la máscara. Su mente infantil había asociado cualquier cosa suave y blanca con el terror. Nadie sabe cuánto duró realmente ese miedo, porque el experimento terminó gracias a la madre, quien lo retiró de inmediato luego de enterarse que era lo que hacían realmente. Watson nunca intentó revertir el daño, nunca descondicionó el miedo que él mismo creó y jamás se disculpó por el experimento. Años más tarde, investigadores descubrieron que, aparentemente el niño que hoy se cree con mayor probabilidad que fue Albert, llamado Douglas Merritt, murió a los 6 años debido a hidrocefalia congénita. Pero otros expertos sostienen que la identificación puede ser errónea y que Albert pudo haber crecido, vivir una vida común y morir sin jamás saber que su miedo infantil se originó en uno de los capítulos más crueles de la psicología moderna. Sea cual sea la verdad, la sombra de ese experimento permanece intacta, un bebé usado como material de laboratorio, sin protección, sin ética y sin reparación. Antes de entrar en uno de los experimentos más controvertidos de la psicología, vale la pena aclarar un concepto que lo vuelve todavía más inquietante: el apego. Hoy lo damos por hecho, pero a mediados del siglo XX la mayoría de psicólogos creía que el vínculo entre madre e hijo existía solo porque la madre alimentaba al bebé, nada más. Harry Harlow, sin embargo, sospechaba que el apego era mucho más profundo, algo que involucraba afecto, seguridad, contacto o refugio, y si eso era cierto, también podía romperse. Con esa idea en mente, Harlow llevó la psicología a un territorio atroz del que muchos creen que nunca regresó del todo. Decidió trabajar con monos rhesus recién nacidos, porque su desarrollo social era tan complejo que permitía observar emociones humanas en miniatura. Pero en lugar de criarlos con sus madres, los separó desde el primer día y los llevó a laboratorios cerrados donde no verían a ningún otro ser vivo. Y allí fue que Harlow creó 2 figuras maternas llamadas madres artificiales, una hecha de alambre metálico que ofrecía comida y otra cubierta con tela suave, pero sin alimento. Su hipótesis era simple: si el apego dependía solo de la comida como la mayoría de psicólogos creía, entonces los bebés deberían preferir el alambre, pero no lo hicieron. Incluso muriéndose de hambre, los pequeños corrían a abrazar a la madre de felpa cuando terminaban de alimentarse de la de alambre. Muchas veces se aferraban a ella, temblaban sobre su pecho de tela, tratándolas como lo único familiar en un mundo que no entendían. El hallazgo revolucionó la psicología del desarrollo, pero Harlow no se detuvo ahí porque, convencido de que el apego era esencial, quiso probar qué ocurría cuando se destruía. Construyó unas jaulas de aislamiento absoluto donde la luz nunca cambiaba, en habitaciones donde los monos no tenían contacto físico con nadie, ni siquiera con una madre artificial. Los resultados fueron devastadores, con monos que se acurrucaban en las esquinas sin moverse, otros que gritaban sin cesar y algunos que no aprendían a jugar, relacionarse, aparearse o siquiera defenderse. Muchos, incluso después de meses, nunca volvieron a comportarse como animales sociales. Otra cosa que hizo Harlow fue diseñar una especie de monstruo que asustaba al mono, y cuando esto pasaba, corría de inmediato a abrazar a la mamá de tela. Décadas más tarde, antiguos estudiantes de Harlow admitieron que el laboratorio se volvió un lugar lúgubre, donde los sonidos de angustia eran tan constantes que dejaron de sorprender a todos. Y aunque los resultados ayudaron a entender la importancia del afecto en la infancia, algo crucial para la ciencia, el costo ético fue abrumador y terminó rebotando en el propio Harlow, cuyo legado quedó manchado por el sadismo intelectual, llevándolo a sufrir depresión y alcoholismo severo. Hoy, la privación materna de Harlow sigue dividiendo a la comunidad. ¿Era un avance necesario para revelar la importancia del cuidado emocional o una brutalidad disfrazada de método científico? Tal vez, como muchos reconocen, fue ambas cosas al mismo tiempo. En 1939, en plena Universidad de Iowa, el psicólogo Wendell Johnson, uno de los mayores expertos en tartamudez de su época, decidió probar una hipótesis tan radical como peligrosa. Johnson decía que la tartamudez no era un defecto biológico, sino una conducta inducida por la presión, la vergüenza y la corrección excesiva.
Y para demostrarlo, él y su asistente tomaron a 22 niños huérfanos del hogar de huérfanos de soldados de Iowa y dividieron sus vidas entre dos narrativas opuestas. La mitad de ellos recibió afirmaciones positivas, donde se les decía que hablaban bien, que eran fluidos, y que no había nada malo en ellos. La otra mitad, en cambio, recibió un tratamiento que hoy sería impensable, siendo interrumpidos, corregidos de forma brusca, presionados y convencidos de que habían desarrollado un defecto del habla, incluso cuando no era cierto. Cuando se revisaron los registros del experimento, revelaron un deterioro emocional inmediato, desde ansiedad, retraimiento, miedo a hablar en público y conductas asociadas a tartamudez adquirida. Johnson nunca publicó formalmente el estudio, probablemente porque sabía perfectamente lo que había hecho, pero archivó los resultados como si fueran un avance científico. El escándalo explotó recién en 2001, cuando periodistas y psicólogos revisaron los documentos originales y aquellos niños, ya adultos mayores, describieron haber vivido años marcados por fobias sociales, inseguridades profundas y dificultades persistentes para hablar. La Universidad de Iowa terminó pidiendo disculpas en 2005, pero el daño ya era irreversible, porque el estudio del monstruo ya se había convertido en un recordatorio siniestro de cómo la ciencia puede cruzar líneas que jamás debieron tocarse. Y por supuesto a día de hoy, es considerado uno de los experimentos más antiéticos de la historia, y con toda razón. Antes de entrar en este experimento, déjame explicarte la teoría realista del conflicto de grupo, algo que necesitas tener en mente antes de ir más profundo en este caso. Esta teoría plantea que la rivalidad entre grupos humanos no necesariamente requiere ideologías, traumas históricos ni odios heredados. Basta con algo mucho más simple, como la competencia por recursos, sean reales o percibidos. La idea es que, cuando dos grupos creen que solo uno puede obtener un beneficio, sea cual sea, aparecen automáticamente actitudes de hostilidad como prejuicios, agresión, deshumanización y violencia. Y lo inquietante es que esto surge incluso cuando los grupos fueron creados artificialmente, sin ninguna razón profunda para existir, porque solo se necesita la sensación de que el otro obstaculiza lo que yo quiero. Pero la teoría también propone lo contrario. Es decir, si un grupo no puede alcanzar sus objetivos por sí solo y necesita cooperar con el otro para lograrlo, la hostilidad se derrumba. La cooperación forzosa, ante metas mayores, suele reconstruir vínculos como si los conflictos nunca hubieran existido. Y con esta idea en mente, llega el experimento que cambió para siempre cómo entendemos la manipulación social. El psicólogo Muzaffer Sherif quería comprobar esta teoría de la manera más cruda posible, creando un conflicto entre niños que no se conocían, manipulando su hostilidad para luego deshacerla a voluntad, y así lo hizo. Primero llevó a 22 niños a un campamento en el Parque Estatal Robbers Cave, en Oklahoma, y los separó en dos grupos sin que uno supiera de la existencia del otro. A uno lo llamó los cascabeles, al otro las águilas, y les dio banderas, reglas internas, espacios privados, tareas, competencias amistosas y tiempo para que desarrollaran identidad propia. En pocos días, cada niño ya decía nosotros y ellos, aún sin haber visto a sus supuestos rivales. Cuando las identidades de grupo estaban bien definidas, Sherif orquestó la segunda fase de todo esto, haciendo que se enfrentasen en una serie de competencias donde solo un grupo podía ganar, y ahí, precisamente, comenzó el desastre. Hubo insultos, peleas, saqueos de cabañas, comida arrojada al piso, banderas destrozadas, trampas en los senderos, sabotajes y violencia física real. Los niños no sabían que los investigadores estaban organizando cada competencia para que solo un grupo pudiera ganar, inflando la tensión de forma intencional como si fueran piezas en una mesa de laboratorio. Pero la parte más perturbadora es que Sherif no solo quería mostrar cómo se destruye la armonía, sino que quería demostrar cómo se repara artificialmente. Así que fingió una serie de crisis, empezando por tuberías accidentalmente dañadas que dejaban al campamento sin agua, o un camión atascado que requería la fuerza de todos, tareas que ningún grupo podía resolver por su cuenta. Y funcionó, porque los mismos niños que antes se insultaban, empezaron a cooperar, a ayudarse y a compartir comida. En pocas palabras, la hostilidad desapareció casi tan rápido como había sido creada. Por supuesto, décadas después, las críticas fueron brutales, porque los niños vivieron un estrés psicológico real y la manipulación fue deliberada, pero nunca dieron su consentimiento y mucho menos los padres. Los padres sí firmaron permisos,
pero se les dijo que sus hijos iban a un campamento de verano estándar, no a ser parte de esta atrocidad. Lo cierto es que el experimento Robert's Cave probó una cosa terrible. Si el odio y el conflicto se pueden crear y deshacer en un campamento en solo 2 semanas, significa que el prejuicio no es un error de la humanidad, sino una herramienta de ingeniería social que siempre está al alcance de quien controle la competencia. Bajamos al nivel 2. Adolf Eichmann era un nombre que resonaba mucho en 1961. Eichmann era un teniente coronel de las Schutzstaffel y fue uno de los principales arquitectos logísticos del Holocausto, encargado de organizar el transporte de millones de judíos a los campos de exterminio. Durante su juicio en Jerusalén ese mismo año, se defendió afirmando que solo seguía órdenes, una frase que recorrería el mundo. El psicólogo Stanley Milgram, de la Universidad de Yale, al escuchar esa frase no podía aceptar esa respuesta como una simple excusa. Él se preguntó, ¿es posible que un ciudadano común, sin ser un sádico ni un monstruo, pueda cometer actos de crueldad extrema si se lo pide una figura de autoridad legítima? Para averiguarlo, Stanley Milgram reclutó a hombres comunes, haciéndoles creer que participaban en un estudio sobre el aprendizaje y el castigo. Los roles eran que, el alumno, en este caso un actor, era quien recibía una descarga por cada error, y el maestro, o sea el participante real, era el que la administraba. El aparato tenía interruptores que iban desde los 15 voltios hasta los terroríficos 450 voltios, marcados con una advertencia de peligro grave. La atrocidad de la metodología estaba en la presión, porque cada vez que el maestro dudaba o escuchaba los gritos del alumno pidiendo ser liberado, el científico, en este caso la figura de autoridad, le ordenaba continuar con frases secas como, el experimento requiere que usted continúe. La hipótesis central de Milgram era que la mayoría de la gente se negaría a ir más allá de los 150 voltios. Pero resulta que el descubrimiento fue un golpe devastador a la visión optimista, ya que el 65% de los participantes continuaron administrando descargas hasta el nivel máximo de 450 voltios. El experimento demostró que no se necesita ser inherentemente malvado para infligir dolor extremo, solo se necesita la suspensión de la moral bajo el poder de la autoridad. Si el experimento Milgram te mostró que la gente obedece, el experimento de Stanford te mostrará lo rápido que la gente se transforma en el monstruo que se le pide ser. En el verano de 1971, el psicólogo Philip Zimbardo estaba obsesionado con una pregunta bastante interesante. ¿Qué corrompe a una persona en la cárcel? ¿Es la gente que va a trabajar allí inherentemente sádica, o es el entorno institucional el que crea el abuso? Y por supuesto, para responder a esto, había que crear una simulación, una que se convirtió en el gemelo perverso del caso anterior que ya vimos. El experimento de la prisión de Stanford reclutó a 24 estudiantes universitarios, todos ellos jóvenes sanos y equilibrados. La mitad fue asignada aleatoriamente al rol de guardias, y la otra mitad a prisioneros, y además la prisión se instaló en el sótano de la Universidad de Stanford. A los guardias se les dio uniformes, porras y lentes de sol para evitar el contacto visual, y a los prisioneros se les desnudó, desinfectó y se les vistió con batas. De hecho, para hacer la situación más realista por así decirlo, los prisioneros fueron arrestados en sus propias casas por policías reales, esposados, enumerados y llevados al sótano donde se haría el experimento. La hipótesis central era que los roles impuestos por la situación serían más poderosos que la personalidad individual, y la realidad se demostró más fuerte de lo que Zimbardo jamás imaginó. En menos de 36 horas, el experimento se había salido de control, porque los guardias, que eran estudiantes comunes, se transformaron en sádicos. Ellos impusieron castigos crueles, forzaron humillaciones públicas, privaron a los prisioneros de sueño y utilizaron el miedo como herramienta de control. Los prisioneros, por su parte, se volvieron pasivos, desarrollaron depresión severa o sufrieron colapsos nerviosos. El experimento, planeado para durar 14 días, tuvo que ser detenido abruptamente después de solo 6 días porque el riesgo de daño psicológico era inminente. La simulación no era solo una prueba de obediencia, sino una demostración gráfica de cómo la autoridad absoluta sin supervisión puede corromper a cualquier persona en un tiempo récord.
En la primavera de 1967, en una escuela secundaria de California, un profesor de historia llamado Ron Jones, se enfrentó a una pregunta que escuchaba cada año cuando enseñaba sobre el ascenso del nazismo. ¿Cómo pudo tanta gente apoyar algo tan claramente terrible? Era una duda inocente, y la creencia juvenil tenía certeza de que eso jamás podría pasarle a ellos. Jones decidió poner a prueba esa certeza, y no lo anunció como experimento ni tampoco explicó lo que estaba a punto de hacer, simplemente llegó al aula y comenzó el lunes con una regla nueva: disciplina absoluta. Postura rígida, silencio total, respuestas de pie y en menos de 3 palabras, esa era la nueva regla, y la clase, atónita al principio, empezó a seguir las órdenes casi como un reflejo. El martes introdujo el siguiente pilar: la comunidad. Les dijo que formaban parte de algo especial, que juntos podían lograr una fuerza que ningún individuo tenía solo, y que estaban por encima de las demás clases. Diseñaron un saludo secreto parecido al que usaban los nazis, y muchos estudiantes, para sorpresa del propio Jones, comenzaron a denunciar a compañeros que no seguían las reglas. El miércoles llegó el elemento que transformó el juego en algo inquietante: la acción. Jones asignó tareas, creó jerarquías, organizó grupos de vigilancia y les dio permisos para corregir comportamientos de otros estudiantes. La clase ya no parecía una clase, parecía una célula organizada, e incluso otros alumnos pidieron unirse, llegando a albergar alrededor de 200 integrantes. El jueves, la lealtad era tan fuerte que algunos chicos comenzaron a enfrentar a profesores, expulsar compañeros del aula y patrullar el campus como si fueran guardias. Jones, entonces, introdujo la última pieza: un enemigo. Dijo que había estudiantes que se oponían al movimiento, gente que saboteaba la causa, por lo que la paranoia se extendió como una sombra y la presión social comenzó a aplastar cualquier rastro de duda. ¿Todo esto te suena familiar? La tercera ola, como la llamó, ya no era un ejercicio educativo, era un movimiento real, con seguidores reales, con una identidad colectiva que se fortalecía cada hora. El viernes, Jones decidió terminarlo antes de que fuese demasiado tarde, y convocó a todos sus participantes a un anuncio importante. Les colocó un televisor al frente, y cuando la pantalla se encendió, solo habían imágenes de discursos de Hitler, marchas nazis y jóvenes alemanes levantando el brazo en saludo. Luego de esto hubo silencio, y Jones les explicó que ellos, en menos de una semana, habían replicado los mismos mecanismos psicológicos del totalitarismo: obediencia ciega, presión grupal, eliminación del pensamiento crítico y atracción por la autoridad. Muchos estudiantes lloraron, otros se enfadaron y algunos negaron lo ocurrido, pero casi todos comprendieron el punto: nadie es inmune al fanatismo si se le construyen las condiciones adecuadas. Con el tiempo, el experimento se volvió famoso, pero también polémico, porque no hubo consentimiento, ni límites, ni supervisión. Solo un profesor demostrando, quizá demasiado bien, que la fragilidad humana frente a la autoridad puede manifestarse en cuestión de días, incluso en adolescentes que creían estar a salvo de la historia. A mediados de los años 60, el influyente psicólogo John Money, de la Universidad Johns Hopkins, abrazaba la radical idea de que la identidad de género era enteramente una construcción social, y que un bebé nacía como una mente en blanco que podía ser moldeada por la crianza. Para Money, la biología no importaba, y lo único que le faltaba era la prueba definitiva para demostrar que, según él, la crianza lo es todo. Esa prueba llegó de forma trágica en 1965, en Canadá, con unos gemelos idénticos llamados Bruce y Brian Ramor que nacieron sanos. Pero a los 8 meses, Bruce sufrió un accidente devastador durante una circuncisión que destruyó irreversiblemente su miembro. Money vio en este desastre una oportunidad científica y convenció a los padres para que reimplantaran la identidad de género de Bruce. Los idiotas accedieron y lo renombraron Brenda, lo castraron, le realizaron una cirugía reconstructiva para que pareciera niña y lo criaron como tal. Money usó a Brenda como el caso John Joan, una supuesta prueba de que el género era totalmente moldeable. El experimento fue un fracaso brutal, porque desde muy pequeña, Brenda exhibía un rechazo profundo y constante a los juguetes, la ropa y los roles femeninos. Sufría de confusión, depresión severa y un constante sentimiento de identidad equivocada. Sus padres, bajo la presión de Money, fingieron que todo iba bien, creando una mentira familiar insostenible.
La atrocidad final se reveló en la adolescencia, ya que al enterarse de la verdad, Brenda regresó inmediatamente a su identidad masculina, se sometió a una cirugía de reconstrucción y se rebautizó como David. Su historia se hizo pública, exponiendo a John Money y obligando a la psiquiatría a admitir que la biología es, de hecho, un factor fundamental en la identidad de género. La vida de David Reimer fue marcada por un trauma psicológico severo que lo llevó a la depresión, y eso, sumado a una inmensa cantidad de cosas negativas que le pasaron, lo llevaron a que se quitara la vida en 2004. El experimento de Money solo demostró que la identidad es resistente a la manipulación científica y el precio de intentar subvertirla es la destrucción humana. Entre 1956 y 1971, mientras Estados Unidos se debatía sobre derechos civiles, se gestaba una atrocidad médica en el corazón de Nueva York. La Willowbrook State School, que supuestamente era una institución diseñada para albergar a niños con discapacidades intelectuales, era en realidad un infierno de hacinamiento y negligencia, un verdadero lugar abandonado por Dios. En ese contexto de derechos, el Dr. Saul Krugman y su equipo obtuvieron permiso para iniciar un estudio de larga duración. Su objetivo oficial era crear una vacuna contra la hepatitis, una enfermedad que ya era endémica en el hospital debido a las pésimas condiciones higiénicas. La hipótesis central era perversa, porque Krugman argumentó que, ya que los niños se iban a infectar de todos modos, era éticamente justificable infectarlos intencionalmente con una cepa leve del virus, para luego estudiarlo y crear inmunidad. Escucha esta atrocidad metodológica. Los niños recién llegados, que eran incapaces de dar su consentimiento y dependían totalmente del sistema, fueron inoculados intencionalmente con el virus, a menudo dándoles extractos de heces de pacientes ya enfermos en la comida. La justificación científica se convirtió en el encubrimiento de la crueldad, pero lo que llevó a la indignación social fue la coerción institucional. Debido a que el cupo era reducido por la aglomeración de niños, la única manera en que los padres desesperados podían asegurar un ingreso rápido para sus hijos en la institución era firmar un documento. Ese documento era un consentimiento para que sus hijos fueran parte del programa de investigación de la hepatitis, donde sus hijos se convertían en ratas de laboratorio a cambio de una cama. En una época donde el apoyo y el cuidado para niños con discapacidades intelectuales severas eran prácticamente inexistentes, las familias con escasos recursos tenían muy pocas opciones para asegurar el cuidado a largo plazo de sus hijos. Krugman y la institución explotaron esta situación de necesidad y coerción al máximo, manteniendo el experimento sin pausa durante 15 años. No solo se demostró que los niños sanos se infectaban, sino que eran sometidos a punciones, observaciones y procedimientos dolorosos. El escándalo que se desató, gracias a las filtraciones de un joven investigador, expuso la barbarie de usar a poblaciones vulnerables para la investigación médica. Y por si te lo preguntas, no lo cerraron inmediatamente, pasaron un largo y doloroso proceso legal y político para que apenas en 1987 cerraran definitivamente sus puertas. Seguimos con el nivel 3. Mientras las potencias aliadas luchaban contra el eje en la Segunda Guerra Mundial, sus propios gobiernos estaban librando una guerra secreta contra sus propias tropas. La principal amenaza, para los aliados, no era solo el enemigo, sino la guerra química. La teoría principal era clara, porque para proteger a las tropas del gas mostaza y la leucita, debían entender cómo los afectaban, y esto llevó a una atrocidad disfrazada de investigación. El ejército de Estados Unidos y el Reino Unido sometieron a miles de soldados a experimentos con agentes químicos vesicantes, o sea que causaban ampollas. La metodología fue doblemente perversa ya que, por un lado, se realizaban pruebas de parche, donde se aplicaban concentraciones del químico directamente sobre la piel de los sujetos, provocando graves quemaduras. Y por otro, se les encerraba en cámaras de gas para probar la efectividad de sus uniformes, obligándolos a soportar ceguera temporal, dolor insoportable y fallas respiratorias. La violación ética más oscura fue la segregación racial, pues debido a la absurda hipótesis central de que el color de piel podría influir en la vulnerabilidad al gas, los experimentos a menudo se realizaban separando deliberadamente a los soldados por razas, buscando activamente estudiar el daño en las minorías.
El resultado fue un doble trauma con lesiones físicas permanentes, desde cáncer de piel hasta problemas respiratorios crónicos y el secreto oficial forzado. Los soldados fueron obligados a firmar documentos de clasificación de seguridad, que les prohibían hablar de lo ocurrido. El gobierno mantuvo estos programas clasificados hasta la década de 1990, obligando a miles de veteranos a vivir con dolor, sin poder solicitar beneficios médicos ni recibir tratamiento adecuado, ya que su propia historia de lesiones había sido borrada por el Estado. Ahora pasemos a uno de los estudios más crueles y vergonzosos de la historia médica, los experimentos de Tuskegee. Durante 4 décadas, desde 1932 hasta 1972, el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos llevó a cabo uno de los experimentos más infames, uno que llamaron el estudio de sífilis no tratada en el varón negro. Primero, se reclutaron a 600 hombres afroamericanos rurales y empobrecidos en el condado de Macon, en Alabama. Luego de los exámenes, a los 399 hombres que realmente tenían sífilis avanzada nunca se les informó su diagnóstico real y en su lugar, se les dijo que tenían mala sangre. Lo que querían era documentar la historia natural no tratada de la sífilis en el cuerpo humano, buscando las fases finales y los efectos post-mortem en el corazón, el cerebro y otros órganos. Y para lograr esto, la violación ética fue absoluta, porque cuando la penicilina se convirtió en el tratamiento estándar y de fácil acceso para la sífilis en la década de 1940, los científicos retuvieron activamente el medicamento para que no se curaran. Hicieron todo lo posible para evitar que los sujetos del estudio recibieran tratamiento de cualquier fuente, incluso enviando cartas a hospitales para que no administraran el medicamento. De hecho, para mantener la mentira, los investigadores les proporcionaron inyecciones de placebos y tónicos vitamínicos que no tenían ningún efecto curativo, pero que los hacían sentir atendidos. Los investigadores documentaron con indiferencia cómo los hombres se quedaban ciegos, sufrían locura, insuficiencia cardíaca y, finalmente, morían, todo en nombre de la ciencia. Tuskegee se mantuvo activo hasta que fue filtrado a la prensa en 1972, revelando un acto de crueldad de 40 años cometido por los custodios de la salud pública, pero lo más impactante es que no fue un caso aislado. Entre 1946 y 1948, en Guatemala, investigadores estadounidenses llevaron a cabo otro experimento secreto donde cientos de personas, desde soldados, prisioneros, pacientes psiquiátricos e incluso niños, fueron infectados deliberadamente con sífilis y gonorrea para estudiar los efectos y posibles tratamientos. Más de 1.308 personas fueron infectadas y 83 fueron reportadas fallecidas, y solo hasta 2010 el gobierno estadounidense reconoció públicamente ese crimen. En 1997, Bill Clinton ofreció disculpas a los 8 sobrevivientes y a las familias de los fallecidos por Tuskegee, pero ya el daño estaba hecho. Ravensbrück no fue un campo de concentración cualquiera. Era el principal campo para mujeres del régimen nazi, un lugar diseñado no solo para el trabajo forzado, sino para la experimentación científica disfrazada de progreso médico. Un recinto donde médicos, oficiales de las Schutzstaffel y cirujanos sin ética, convirtieron los cuerpos de miles de prisioneras en materia prima de investigación. Dentro de ese infierno, un grupo selecto de víctimas recibió un nombre que aún hiela la sangre: las conejas. Estas mujeres fueron marcadas, seleccionadas y sometidas a procedimientos que ni siquiera en la medicina de guerra tenían sentido clínico. No buscaban curar nada, ellos buscaban probar hasta dónde podía llegar el cuerpo humano antes de quebrarse. Los experimentos se dividían en varios ejes, empezando por los que incluían sulfonamidas, una clase de antibióticos que impedían el crecimiento de bacterias. Los nazis querían probar la eficacia de los antibióticos para el frente, y para ello, abrían quirúrgicamente las piernas de las prisioneras, incrustándoles astillas de vidrio, clavos oxidados o tierra contaminada para provocar infecciones profundas. Después, aplicaban sulfonamidas para comprobar si podían detener el avance de la gangrena. Muchas murieron directamente por infección, otras quedaron con secuelas permanentes como cojera, pérdida de masa muscular, dolor crónico y deformidades óseas. Luego tenemos uno de los capítulos más brutales, que fue el programa de resección ósea.
A algunas mujeres les extirpaban secciones completas del fémur o de la tibia para intentar regenerar tejido o para probar técnicas de trasplante que, en condiciones normales, jamás habrían sido éticas. Los cirujanos trabajaban sin anestesia adecuada y sin antisepsia, provocando dolores tan intensos que las víctimas solían perder el conocimiento. Muchas no sobrevivieron, y las que sí, quedaron incapacitadas de por vida. Y por si fuera poco, Ravensbrück también participó en programas de esterilización masiva, donde se probaban métodos químicos y radiológicos. No eran tan extensos como en Auschwitz, pero suficientes para dejar a cientos de mujeres infértiles, enfermas o con daños internos irreparables. Los testimonios posteriores describen salas frías, olor a desinfectante barato, instrumentos oxidados y un silencio absoluto impuesto por el terror. Muchas víctimas creían que serían asesinadas después de cada sesión, y sí, algunas lo fueron. Después de la guerra, varios de los médicos responsables se sentaron en los juicios de Nuremberg, pero otros escaparon, fueron protegidos o absorbidos por programas de inteligencia. Y, como ocurre con gran parte de los experimentos nazis, las conclusiones científicas son casi inexistentes, con datos incompletos, resultados manipulados y notas destruidas para borrar huellas. Este caso no es un experimento en el sentido tradicional, porque no hubo laboratorios, no hubo batas blancas registrando reacciones químicas, ni agujas ni bisturís. Pero, existió algo más inquietante, un intento deliberado de rediseñar una sociedad entera desde la raíz utilizando a las personas como insumos biológicos, y eso es lo suficientemente interesante para hablarlo. El proyecto Lebensborn fue, en esencia, el laboratorio social más ambicioso y perverso del Tercer Reich, una maquinaria estatal diseñada para crear, seleccionar y moldear a los hijos perfectos según la ideología racial nazi. Fundado en 1935 por Heinrich Himmler, Lebensborn nació bajo una idea simple pero brutalmente calculada: querían multiplicar la población de raza aria de Europa, manipulando la natalidad, la crianza y la identidad de miles de niños. Al principio, se presentó como un programa de asistencia materna con hogares para madres solteras, apoyo médico, nutricional y económico a mujeres embarazadas consideradas racialmente valiosas, pero en realidad era un sistema de clasificación humana. Las mujeres que ingresaban a Lebensborn eran evaluadas físicamente por su color de ojos, forma del cráneo, proporciones y antecedentes familiares. No bastaba con estar embarazada y ya, también había que cumplir con los criterios del ideal nórdico. Si una mujer cumplía las normas, el Estado se hacía cargo de todo, y si no, simplemente quedaba fuera. Además, si el padre era un oficial de las Schutzstaffel, el acceso era casi automático, y se alentaba a los oficiales a tener más hijos para fortalecer la raza. Pero lo más oscuro del programa ocurrió durante la guerra, porque mientras los ejércitos nazis avanzaban por Europa, Lebensborn dejó de ser solo un refugio para madres y se convirtió en una máquina de secuestro y germanización. Miles de niños de Polonia, Noruega, Ucrania, Yugoslavia y otros territorios fueron arrebatados de sus hogares. Los seleccionaban por su aspecto físico, cuidando que tuvieran ojos azules, cabello claro y rasgos compatibles. Los que pasaban la inspección eran enviados a Lebensborn para ser reeducados como alemanes, y los que no, eran enviados a campos de concentración o simplemente desaparecían. A estos niños se les cambiaba el nombre, la identidad, la lengua y la historia familiar, creciendo convencidos de que siempre habían sido alemanes. Después de la guerra, muchos descubrieron, ya adultos, que su infancia había sido una construcción artificial, e incluso algunos jamás encontraron a sus familias biológicas. Los registros del programa fueron destruidos parcialmente, pero se estima que entre 20.000 y 30.000 niños pasaron por Lebensborn. El proyecto terminó oficialmente en 1945, pero su legado social y psicológico continúa latente en miles de personas que aún intentan reconstruir su origen. Y bajamos al nivel 4. En este punto, hablaremos de un experimento que, si bien es muy conocido, creo que es uno de los más desoladores de todo el video. Y para entenderlo a la perfección, necesitamos hablar primero de un concepto clave que lo sostiene por completo. Ese concepto es el drenaje conductual, un término creado por el etólogo John Calhoun,
para describir lo que ocurre cuando una población vive en condiciones de extrema densidad. No importa si hay comida, agua, refugio o higiene suficientes, cuando demasiados individuos ocupan el mismo espacio social, comienzan a aparecer conductas anómalas, agresivas o directamente autodestructivas. En sus estudios, Calhoun descubrió que, al saturarse la población, ciertos patrones se repetían una y otra vez, como el aumento de violencia, abandono de crías, apatía, aislamiento, comportamientos repetitivos sin propósito y una caída dramática en la reproducción. Con este concepto en mente, Calhoun creó uno de los experimentos más inquietantes de la historia, el Universo 25, el 25º ensayo de una serie de utopías para ratones que creó a lo largo de su carrera. En cada uno de los 24 anteriores buscaba entender los efectos de la densidad poblacional, pero en el número 25 decidió ir hasta el límite, y lo que encontró fue una advertencia escalofriante. Imagina un hábitat perfecto, con comida ilimitada, agua fresca, nidos para todos, temperatura ideal, ausencia total de depredadores, enfermedades controladas y limpieza constante. En teoría era un paraíso, un mundo sin sufrimiento, un modelo en miniatura de cómo podría verse una sociedad sin carencias. Al inicio, todo funcionó como se esperaba, los ratones prosperaron, se reprodujeron rápido y formaron pequeñas comunidades, pero a medida que la población crecía, algo empezó a fracturarse. Los nidos comenzaron a saturarse, las interacciones sociales se volvieron caóticas y los ratones dominantes monopolizaron ciertas zonas y expulsaron a los más jóvenes que comenzaron a vagar sin rumbo. Las madres, estresadas por el ruido y las invasiones constantes, abandonaban o atacaban a sus propias crías. Los machos se volvían hiperagresivos o completamente pasivos, y surgieron conductas repetitivas sin objetivo, como acicalarse durante horas hasta quedarse sin pelo, o se aislaban durante días sin participar en ninguna interacción. Y finalmente aparecieron los más enigmáticos, los llamados bellos, un grupo de machos jóvenes que renunciaron por completo a competir, reproducirse o defender territorio. Se dedicaban únicamente a comer, dormir o acicalarse, y sí, vivían mucho tiempo, pero no contribuían en nada, era como si hubieran renunciado a existir. Para el día 600, el universo 25 había colapsado por completo, y aunque quedaba alimento y espacio, la población no se recuperó. Nadie formaba nuevas familias, nadie cuidaba a las crías, solo vivían en un mundo donde el impulso social había muerto, y poco después, también ellos. El mensaje del experimento sigue generando escalofríos si lo piensas, porque incluso en un mundo perfecto, la estructura social puede destruirse si los vínculos y los roles se quiebran. Es un recordatorio perturbador de que la sobrepoblación, el aislamiento emocional y la falta de propósito pueden desintegrar una sociedad desde adentro, incluso cuando todo lo material está garantizado. Y sinceramente, no es difícil imaginar cómo sería eso en un mundo donde nada está garantizado, y creo que me entiendes perfectamente. A comienzos del siglo XX, cuando la biología todavía caminaba entre la ciencia y la ambición desmedida, el zoólogo ruso Ilya Ivanov ya era famoso porque había logrado crear híbridos entre animales de especies distintas, como caballos y cebras, o antílopes y ganado, demostrando que la ingeniería reproductiva estaba avanzando más rápido de lo que la ética podía procesar. Pero cuando la Revolución Rusa lo alcanzó, Ivanov encontró un nuevo tipo de apoyo, un estado obsesionado con el progreso científico, la superioridad biológica y la idea de crear un nuevo ser humano para la era socialista. Y fue allí donde Ivanov propuso su experimento más perturbador, la creación de un híbrido entre humano y simio. La idea no surgió de la nada, Ivanov ya llevaba años trabajando en África Occidental, donde había intentado inseminar chimpancés y orangutanes con esperma humano. Sus intentos fracasaron y la prensa occidental lo ridiculizó, pero al regresar a la Unión Soviética, ya bajo el poder bolchevique, encontró oídos dispuestos a escucharlo. La Academia de Ciencias aprobó la financiación y el Instituto Sukumi reunió a los primates necesarios. Cuando los primeros intentos no dieron resultados, Ivanov planteó invertir el proceso, proponiendo inseminar mujeres humanas con esperma de simio. Según documentos internos, hubo al menos 2 mujeres identificadas para el procedimiento, supuestamente voluntarias, aunque jamás se sabrá si entendían realmente lo que aceptaban. Pero en el momento crítico todo se vino abajo, porque el único orangután macho maduro que podía utilizarse, conocido como Tarzán, murió antes de que pudiera realizarse el procedimiento.
Poco después el instituto dejó de recibir primates, el proyecto se llenó de fracasos y rumores, y la paciencia del Estado se agotó. Finalmente, cuando el clima político se volvió turbulento, Ivanov fue arrastrado por las purgas científicas. Lo acusaron de actividades contrarrevolucionarias, lo arrestaron y lo enviaron al exilio en Kazajistán, donde murió en 1932, lejos de sus laboratorios y de un proyecto que había rozado los límites más oscuros de la biología. Lo inquietante es que, después de su muerte, algunos colegas afirmaron que Ivanov jamás abandonó del todo la idea, afirmando hasta el último día que la hibridación entre humanos y simios era posible, y que algún día alguien lo lograría. Si creías que los horrores médicos del régimen nazi representaban el límite de la maldad, lamentablemente, la historia tiene un gemelo perverso y más brutal. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército imperial japonés, bajo el liderazgo del Dr. Shiroichi, estableció una base secreta en Manchuria, China, un gigantesco laboratorio militar dedicado a la investigación de la guerra biológica y química. El objetivo de la Unidad 731 era simple: probaban la resistencia del cuerpo humano a las peores formas de tortura científica, para así poder desarrollar armas que pudieran aniquilar a poblaciones enteras. La metodología fue la atrocidad definitoria del caso, porque los sujetos humanos, obtenidos de la población local, o sea prisioneros de guerra y civiles, eran eufemísticamente llamados maruta, que significa troncos o leña. Es decir, no se les consideraba personas, sino material descartable. Y los experimentos, bueno, eran atroces. Por ejemplo, muchas veces se realizaban vivisecciones sin anestesia a prisioneros vivos, para estudiar el efecto de las enfermedades antes de que la infección los matara. Los maruta eran infectados intencionalmente con peste bubónica, ántrax o cólera, para estudiar la propagación y letalidad de las bacterias. También eran sometidos a congelación extrema para estudiar la gangrena, o se les inyectaba sangre animal o agua de mar para ver cuánto tiempo sobrevivían. Básicamente la Unidad 731 fue responsable de la muerte de entre 3.000 y 12.000 personas en la base, sin contar a las miles de víctimas que murieron en ataques de campo biológicos reales. Después de la guerra, en lugar de enfrentar sus crímenes en un juicio, el Dr. Shiroichi y otros líderes de la Unidad 731 negociaron con el gobierno de Estados Unidos. A cambio de todos los datos sobre la guerra biológica, incluyendo las autopsias y vivisecciones humanas, la cúpula recibió inmunidad total contra los crímenes de guerra. Los verdugos regresaron a casa sin castigo, y la información obtenida con la crueldad más extrema fue absorbida en secreto por el programa de armas biológicas estadounidense. Lo que vimos hoy fue duro, inquietante y a veces casi imposible de creer. Pero incluso así, esto representa solo una fracción mínima de lo que realmente ocurrió en la historia de la experimentación humana. La historia científica está llena de capítulos que jamás llegarán a plataformas como YouTube, ya sea por su brutalidad, su censura o porque simplemente nadie se atreve a hablarlos. Si te gustaría una parte 2, déjame tu pulgar arriba, y comenta qué caso conoces que te haya dejado perturbado. Y si no quieres perderte próximas entregas, te invito a suscribirte y a activar la campanita, de esa forma YouTube siempre te avisará cuando subo nuevo video, o al menos lo intenta. Desde acá envío un agradecimiento especial a la maravillosa Tomoyo, quien realizó las espectaculares miniaturas que viste en este video. Muchas gracias por llegar al final, espero que el contenido de esta nueva entrega te haya parecido interesante. Nos veremos muy pronto con un próximo enigma. Esto fue el laberinto del misterio. Adiós.